Buenos días, yo soy Miguel Ángel Roca, les estoy hablando desde Córdoba, en medio del COVID. Yo estoy declarado positivo, o sea que creo que en los últimos días de mi encierro. La clase que vamos a tener hoy es sobre tecnología y arquitectura. Las imágenes que vamos a ver van a ser una visita al Panteón de Roma, al Partenón en Grecia, al Panteón de Roma, el óculo que estamos viendo en el ángulo izquierdo, y luego una sucesión de obras contemporáneas que van desde obras de Dieste, Saarinen, Sana en la parte superior, a Kahn, Safdie, Fraiotto, y luego algunas obras muy recientes y la última que he realizado. Adelante. El Acrópolis de Atenas preside a la ciudad de Atenas. Abajo está la stoa que define el ágora, la plaza pública. Como decía Aristóteles, una ciudad para ser bella debe tener un lugar para los dioses, en este caso el Acrópolis, un lugar para la vida política y pública, que sería justamente el ágora y la stoa, que es la piedra fundacional de la vida democrática y política en Grecia. Y luego, luego el trazado de la ciudad debe ser regular como era Mileto y como fue el puerto del Pireo. Adelante. La imagen que estamos viendo a la izquierda nos muestra el Partenón en la parte superior, y vemos cómo se ha constituido esta colina de la Acrópolis. Es parte en terreno natural existente y en parte con rellenos y con muros de contención, que es lo que estamos viendo. A la derecha vemos cómo un arquitecto Piconis, griego, en los años 50 y pico, realizó con piezas diversas que estaban sueltas en el Acrópolis. Usó para realizar este magnífico tratamiento de pavimento y calificar este recorrido hasta los propilios. La imagen que estamos viendo es el teatro en la parte inferior, un teatro romano, y en la parte superior el Acrópolis, con los propilios, el Erecteion y el Partenón. Esta planta nos muestra la irregularidad de ese Acrópolis y la relativa irregularidad o aparente caos de la localización de las distintas piezas que componen ese reino de los dioses. Y abajo vemos los teatros que están arrimados, de los cuales vimos en las fotos recién, arrimados y construidos fundamentalmente en el periodo romano. Estos son los propilios, y vemos allá al fondo, digamos ya en escorzo, cómo aparece inmediatamente el Panteón, Partenón. El Partenón aparece siempre en escorzo, o sea que se ven dos caras, nunca lo vemos frontalmente, sino que siempre hay una visión en escorzo de las obras que están en el Acrópolis. Este Acrópolis fue construido, digamos, existía, y en la Segunda Guerra contra los persas, después de haber sido derrotados en Maratón, hacen una segunda invasión de Grecia y toman la ciudad de Atenas y destruyen todos los templos que estaban en la Acrópolis. Es en el año 450, 60, más o menos, que Pericles va a recuperar la ciudad, y en una gestión espectacular consigue los fondos de la liga que apoya a Atenas,
de ciudades que lo apoyaban a Atenas y con otros fondos personales, porque era una familia rica, decide construir el Partenón. Todo había sido arrasado por los persas, o sea, no quedaba nada. Entonces el Partenón se va a construir va a estar construido sobre un basamento de un templo que existía. Las otras piezas que existen incorporadas por Pericles va a ser el Erecteión con las cariátides. El templo que estamos viendo es un templo particular porque es un templo que responde a la lógica de los templos dóricos y jónicos, pero los atenienses no se consideraban demasiado ni dóricos ni jónicos, sino se consideraban atenienses. O sea que hay una redefinición de una serie de elementos. Generalmente los templos tenían 6 columnas, lo que hace Ictinos, como arquitecto de Pericles, es adoptar un sistema de 8 columnas al frente, 17 por el costado, lo cual genera una relación de frente y lado de 4 a 9. Va a decir que hay una determinada proporción, una armonía, una búsqueda de una armonía. Esta es la clave de toda esta obra. Es una obra en la que, si nos fijamos con detenimiento, vemos que el intercolumnio, que tiene 2,34 en casi las columnas tienen 1,90 m, el intercolumnio 2,34 o 2,39, no me acuerdo con exactitud, y la de las esquinas va a tener 2,10. Parece que se va a reducir, o sea que hay una compensación, pero esto es fundamentalmente por razones constructivas y razones ópticas. O sea que esta obra está realizada con una serie por todo hay alusión de proporciones y de magnitudes, pero sobre todo está construido sobre un basamento que tiene un punto de remate en el centro, y lo mismo, y todas las piezas están diseñadas de tal manera que fugan hacia un punto determinado en el espacio, pero son como cóncavas, o sea, son todas figuras que no son absolutamente rectas, sino tienen una pequeña desviación, una compensación perceptual. Todo un estudio que hacen Martinsen y tantos otros tratadistas para determinar esta pieza. Pero lo importante de esto es, por ejemplo, las piezas de las esquinas están arrimadas de tal manera que de resolver el problema de los arquitraves. Este sistema es un orden adintelado, o sea, todo por compresión. Entonces, de eje a eje de columna va una pieza, que es un arquitrave, y esta pieza va a apoyar de manera exacta, pero cuando se llega a la esquina, justamente esa pieza no permitiría cerrar bien la figura. En consecuencia, por eso se aproxima la columna de la esquina, no solamente para compensar, digamos, la apertura normal en la percepción, sino además para resolver un problema constructivo, un problema tecnológico. Y además, porque esto sucede también en el costado. Entonces, para no hacer una doble columna, lo que se hace es aproximarlas a las columnas estas, de manera tal de que tomen la pieza del arquitrave que llega hasta el eje, y como del otro lado, del costado largo, viene otra pieza, tienen que tomar, o sea, también tienen que hacer la misma compensación para resolver la esquina. Este punto de la resolución de la esquina lo vemos recurrentemente tomado, lo vemos en la obra de Mies. En Mies van der Rohe vemos justamente la resolución de las esquinas en Lake Shore Drive, o vemos cómo la columna toma unas cargas y hay una forma de resolver el nudo. Desgraciadamente no tengo imágenes de esta obra de Mies que les menciono, pero cuando terminen la clase búsquenlo a las imágenes de Mies y van a ver. Esto lo que están viendo justamente es la compensación que tenemos en la izquierda, en el ángulo de encuentro de los dos lados. El lado corto de frente
O sea que hay un frente que mira hacia el oeste y un frente que mira al este. Estos dos tímpanos, en cuyas esculturas están hoy día llevadas en el museo del British Museum en Londres, fueron llevadas por un señor que se llama Egin, que, que la sacó de este lugar cuando justamente en el 1800. Esta obra impecable, que había sido, que duró como templo, incluso hasta el siglo VI, y en el siglo VI se transformó en un templo cristiano y duró hasta la toma de Grecia por los turcos, se transformó luego en mezquita, y finalmente en la guerra entre los venecianos y los turcos, justamente cerca de 1600 y algo, se alojó adrede, pensando los turcos, pensando que no iban a bombardearla, en un lugar tan importante, pusieron todo lo utilizaron como polvorín, como consecuencia, pero los venecianos no respetaron, digamos, una regla implícita universalmente de que no se destruye una obra maestra. Bueno, la bombardearon y finalmente estalló. Y lo que estamos viendo es el resultado de esa guerra. Pero lo que me importa de esta pieza y de la totalidad de la obra de Fidias, Dictinos y de todas las compensaciones que estamos viendo aquí, es de que todas estas piezas están realizadas de tal manera que podemos asociar justamente la arquitectura con la escultura. Las piezas escultóricas de Fidias o de cualquiera de los escultores están hechas sobre piezas de mármol que se van uniendo entre sí, pero la precisión tiene que ser absoluta, de manera tal de que se lea como un todo. Las columnas estas están ejecutadas con piezas que se van apilando y estas piezas se producen prácticamente en una cantera a 30 kilómetros de la ciudad de Atenas, y cada una de ellas viene identificada por el operario que lo trabajó, y al mismo tiempo para la posición exacta. Está diseñada para ser colocada en el punto exacto. O sea, las tolerancias son de milímetros que tiene que haber entre las mismas. Esta tolerancia de milímetros lleva a que esta columna, uniéndose todas las piezas entre sí, da la sensación de una pieza unitaria. Aquí lo estamos viendo con el deterioro del tiempo, que esto de alguna manera leemos cuáles son las piezas que se van agregando. Pero inicialmente la columna se veía como un todo, como una pieza de escultura de Venus, de Apolo, etc. O sea, una pieza impecable. O sea, escultura y arquitectura trabajaban con el mismo material, o sea, el mármol. Y lo que pretendían era una precisión y una necesidad de exactitud y de rigor ejemplar, y en este caso en particular con piezas prefabricadas que permitieron justamente construir este templo no solamente en 9 años, o sea, en un periodo muy breve, y al mismo tiempo, o sea, con mucha velocidad. Estas son otras imágenes de la Acrópolis. Adelante. De esta precisión en la que escultura y arquitectura, trabajando sobre el mismo material, que es el mármol, consiguen realizar una obra arquitectónica que tiene tanta precisión como puede tenerla una escultura de Fidias, y donde el orden adintelado es el tema dominante, pasamos a Roma. Y en Roma nos encontramos con esta obra de Adriano, que es un templo dedicado a todos los dioses. Los romanos no tenían ningún inconveniente en asumir los dioses de cada pueblo que conquistaban, de manera tal que Adriano quiere hacer un templo que aloje a todos los dioses. Y para ello imagina un recinto, que vamos a verlo, que es una esfera contenida dentro de un tambor cilíndrico. Al frente nos encontramos con este orden griego
en la cual hay un orden de 8 columnas que soportan un tímpano, y hay un orden, o sea, hay un peristilo que hace transición con relación a la ciudad para poder ingresar a este mundo interior que es absolutamente único, que es la captura de un mundo para albergar a todos los dioses y para albergar a todos los hombres. El templo en cuestión, el Panteón de Roma, es una obra espectacular porque nos muestra primero cómo ha resistido. Esta es una obra que tiene 42 metros, creo, de diámetro. La altura de la pieza es exactamente también 42 metros. O sea que tenemos nos encontramos con una pieza circular que tiene un pavimento en la que el pavimento está hecho de cuadrados y círculos que van aludiendo al orden de la ortogonalidad y de la universalidad del cuadrado y del círculo. La pieza que estamos viendo, que tiene 40 metros, está soportada por un muro que tiene 6 metros de ancho, que está fundado con unas fundaciones que tienen, creo que eran 7 o 8 metros de ancho y 4 metros y medio de profundidad, lo cual ha permitido justamente un nivel de estabilidad tan grande que no ha sufrido ningún deterioro a lo largo de los siglos. O sea, los romanos desarrollaron un orden, así como hablábamos de un orden adintelado en Grecia, podemos hablar acá de un orden básicamente murario. Este orden murario está basado sobre el uso de la cal con tierra de puzzolana, que es un componente arcilloso que permite generar una suerte de cemento. O sea, esto le va a permitir hacer una argamasa que, unido con las piezas de ladrillo, va a generar un orden murario que va a permitir construir estas estructuras fenomenales de las termas, los coliseos, tantos lugares para alojar multitudes. Este orden murario que estamos viendo tiene forma, está hecho sobre la base de esta mezcla que le digo de materiales resistentes, el ladrillo y demás, que no es necesariamente romano. O sea, el arco, siempre se señala el arco romano como de ladrillo como el determinante de la arquitectura romana. Y yo creo que esto no es tan cierto porque obviamente el arco pertenece a muchísimas civilizaciones. O sea, no es solamente romano. En cambio, sí es romano este orden murario generado sobre la base de incorporar al ladrillo, incorporar esta tierra de puzzolana, este cemento, que hace una argamasa que tiene un proceso para que se pueda endurecer, tiene que pasar un tiempo. Entonces se usa, digamos, por un lado, el ladrillo absorbiendo las cargas iniciales, y posteriormente, a medida que se va consolidando y se va haciendo firme y la argamasa va fraguando, consiguen tener una resistencia muy superior. Uno ve piezas sueltas en complejos romanos en los que no se ha desintegrado una pieza entera, está íntegra porque ha hecho una sola unidad entre el cemento y el ladrillo. Esta pieza de 6 metros de diámetro va a soportar las cargas y los empujes, no solamente va a trabajar a compresión, sino también a tracción. Entonces vemos que hay una
vemos una serie de anillos, o sea, vemos una serie de... Alberti decía que la arquitectura romana estaba hecha de hueso y carne. Y efectivamente, acá hay una serie de nervios, son como veintitantos nervios que van a convocarse, van a erigirse para soportar el anillo, el óculo central, y y una serie de anillos que los van vinculando entre sí. O sea, esto genera un orden casetonado. Por fuera tenemos este tambor circular y vemos el propilio de ingreso, o el peristilo de ingreso. En la parte interior nos encontramos con esta particularidad. Hay todo un tambor circular que luego va a ser con una serie de ábsides construidos en el mismo para alivianar toda la estructura, y que luego van a ser transformadas en capillas por Rafael. O sea, en 1500, en 1500 Rafael va a intervenir en esta obra y va a incorporar estas capillas y la va a transformar en una iglesia cristiana a través de una sucesión de recintos destinados a distintos santos. Pero vemos, a pesar de toda esta operación de renovación de Rafael, que persisten los siguientes elementos. En el piso, lo que les mencionaba de las piezas circulares y cuadrados que hacen el pavimento. En la parte superior, el sistema de costillas y de anillos, de 5 anillos, los cuales van a generar un casetonado. Este casetonado va a permitir, los casetones además son asimétricos y tienen un tratamiento de cada casetón, están en perspectiva. O sea, cada uno de estos casetones va reforzando el sentido de la perspectiva hasta el cenit. Este cenit aparece con un óculo, no me acuerdo si tenía 6, 7 metros de diámetro, por donde entra la luz. O sea, es el único recinto que tiene una sola ventana. Esto es un recinto tan espectacular, y esta particularidad de tener una sola fuente de luz va a ser fuente de inspiración para Miguel Ángel en San Pedro, para Borromini en Santiago la Sapienza. O sea que va a marcar la historia de la arquitectura de una manera relevante. Pero este óculo, vemos que a medida que uno se mueve, el sol va recorriendo y va calificando, digamos, este envolvente. Aquí vemos con claridad, digamos, cómo los casetones están en perspectiva. O sea que no son casetones simétricos, sino que son como mastabas escalonadas a los Saqqara, a lo del templo de Egipto, y que se van escalonando hacia el interior. O sea, todo esto genera, y además se van reduciendo en tamaño. Esto genera una sensación de perspectiva y de profundidad muy importante. Esta particularidad espacial y al mismo tiempo constructiva, porque la pieza tiene 6 metros de ancho en la cúpula, en la parte de arranque, y tiene 1,50 metros en la parte superior, y lo cual va reduciendo su sección. Y al mismo tiempo que va reduciendo su sección, se van utilizando elementos que permiten alivianar la estructura. O sea, en las partes superiores se va utilizando como agregado a la mezcla de este hormigón arena y piedra pómez y cántaros. O sea que se van agregando una serie de elementos para alivianar toda esta estructura. O sea que hay un tratamiento de los agregados áridos que van desde el arranque mismo de la cúpula hasta la parte superior, aumentando y alivianando el empuje que produce la cúpula. De estos dos momentos espectaculares de la historia, saltamos a
del capitalismo mercantil pasamos al mercantilismo industrial, o sea, del capitalismo al capitalismo industrial, y la industria, la revolución industrial del 1700 va a culminar en un desarrollo industrial de capitalismo muy importante y va a generar a mediados del siglo XIX la necesidad de hacer exposiciones internacionales que alojen la producción industrial de cada uno de los países. Tal vez el primero de las exposiciones universales se va a realizar en Londres. La obra que estamos viendo es el Crystal Palace de Paxton, o sea, un jardinero, que va a realizar esta pieza fundado en que va a construirse en un periodo muy breve una estructura lo suficientemente vasta y fácil de montar. Este Crystal Palace, que se construyó en Londres, en Hyde Park, al lado del Albert Hall, o sea, se quemó en los años 30. O sea, ha habido algún intento de reconstruirla, pero bueno, se quemó en los años 30 y no lo veremos más. Pero lo que estamos viendo son las fotografías de esta obra. Vemos un arco romano en el centro, o sea que... Adelante. Esta es la enorme pieza, parece una basílica romana con un orden escalonado y con una bóveda en la parte central, pero esta obra está construida toda en acero y vidrio. O sea, lo interesante de esta pieza es que se busca justamente un arquitecto, un arquitecto de jardines, que es Paxton, que hace invernaderos para generar este enorme espacio que va a ser la cuna de tantas arquitecturas. O sea, esta obra del Crystal Palace de Paxton va a influir en las fábricas, en los shopping, en los museos. O sea, hay toda una arquitectura derivada de la admiración que genera este espacio. Las imágenes que tenemos aquí es una imagen exterior de la impactante estructura, no me recuerdo cuánto medía, pero 300 metros fácilmente y no sé si 70, 80 metros de ancho. Esta pieza, en la imagen de la derecha, vemos una espectacular perspectiva de este recinto, en la cual la estructura está hecha justamente con hierro fundido y vidrio, o sea, el vidrio plano. O sea, ha sido inventado el vidrio plano y la estructura de hierro fundido va a permitir construir esto en un tiempo récord y con un espacio universal de tal calibre que va a poder alojar todo tipo de producciones. Vemos que hay exposición de máquinas, de productos nacionales, pero genera todo una especie de gigantesco lugar de exposiciones que va a generar un interior tan impactante que en la obra de una de las Brontë, de estas hermanas del siglo XIX, que escribieron tantas obras tan importantes de la literatura inglesa, no me recuerdo cuál de ellas, pero creo que Charlotte Brontë va a hacer un comentario sobre esta obra, como diciendo que, en una carta, sobre el impacto que le ha producido, diciendo de que estaba en un mundo tan particular que con centenares de miles de personas adentro de varios miles de personas llenando este lugar, el silencio era absoluto. O sea que le impactaba de tal manera el lugar que la gente estaba como asombrada. O sea, había una suerte de silencio que reflejaba
la intensidad emocional que producía la percepción de este espacio de invernadero que capturaba toda una sociedad. Aquí vemos cómo se montan estas piezas de hierro fundido. Lo notable es que dos jardineros van a ser los marcantes del siglo XIX. Uno es Paxton en Inglaterra con el Crystal Palace, y Alphonse en la ciudad de París, que va a ser el que va a forestar y plantar, va a ser los jardines de Haussmann en los distintos parques, en Buttes-Chaumont, en Parc Monceau, Parc Montsouris, o sea que todos paisajistas son los que han contribuido de manera singular a la evolución de la arquitectura y de la espacialidad y la calidad de las ciudades, tanto París como Londres. Aquí vemos las imágenes de la arquitectura industrial de la época, en la que estas fábricas y estaciones de trenes tienen estas estructuras metálicas formidables. Aquí vemos un pabellón también, pabellones como estos encontramos en todas las estaciones de trenes de Londres o de París y en tantas ciudades. Pero seguramente la obra más marcante, digamos, que va a quedar además como símbolo del siglo XIX y al mismo tiempo como símbolo de una ciudad, es la Exposición Universal de París de 1889, que va a estar presidida en su organización por esta obra, que es la torre hecha por Eiffel, que es un ingeniero importantísimo y al mismo tiempo es un industrial que va a producir puentes para la ciudad de Porto, hasta en Córdoba se estima que hay hay un par de obritas importadas de la fábrica Eiffel. O sea que Eiffel no solamente es un diseñador e ingeniero estructural, sino que al mismo tiempo es el generador de una fábrica que va a exportar al resto del mundo. Esta torre, que fue odiada por los franceses y deseando tirarla abajo, se mantuvo gracias al ejército, porque este era un punto que permitía unas transmisiones de un centro de comunicaciones tan importante que los militares lo defendieron vivamente, hasta que finalmente fue redescubierto, diríamos, por el movimiento moderno en los cuadros de Roger Delaunay en los años 1915 o 16. De este mundo este mundo tecnológico, de estas posibilidades cada vez mayores, de la estructura de acero, de la posibilidad del vidrio, de la posibilidad del descubrimiento del hormigón y demás, sigue el mundo avanzando, y hay un momento, hay una década, que es la década del 60, que está caracterizada por el Arquegram. El Arquegram fue un movimiento inglés en la que varios arquitectos, Tom Heron es uno, Peter Cook es el único superviviente de esta generación y que todavía lo hemos tenido dando conferencias en Buenos Aires y en Córdoba, que van a imaginar, van a tomar a la tecnología como van a llegar se ha llegado a una autonomía grande de la ciencia y a una autonomía grande de la tecnología y de la técnica. Y se percibe en ese momento, en la década del 60, a la técnica como la primera utopía realizada y como el instrumento posible para concretar cualquier utopía. Esta reflexión de la década del 60 va a generar este tipo de propuestas
Este caso es una ciudad que se llama The Walking City. Esta propuesta de imaginar que una ciudad pueda moverse y caminar y cambiar de localización, nos habla del nivel de utopía que era capaz de producir la década del 60. Pero paralelamente a esto, hay toda una generación de arquitectos en la década del 60, 50 y 60, en los que el principio constructivo va a ser visto como fundamento de toda operación proyectual o creativa. Esto es muy importante distinguirlo. O sea, por un lado tenemos la autonomía de la ciencia y de la técnica y el uso lúdico de la estructura y de la tecnología, y por otro lado este otro pensamiento de que el principio constructivo es el fundamento de toda operación creativa. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto. En la década de 60 o 70 se construye justamente esta obra de Fray Otto, que es una estructura colgante realizada para las Olimpiadas de Múnich, aquellas Olimpiadas donde Múnich se va a transformar en un centro muy importante gracias a este tipo de intervenciones. Esta es una estructura colgante de Fray Otto. Fray Otto le dieron el Pritzker 2 días antes de que se muriera, o sea que no lo pudo recibir nunca. Imaginó esta estructura colgante que fue la base para una operación. Este es el estadio de semicubierto con esta estructura colgante. Fray Otto va a hacer el pabellón alemán en la Feria de Montreal. En esta sucesión de muestras internacionales va a haber una exposición importante en los años 60, que yo tuve la oportunidad de verlo como estudiante cuando estudiaba con Kant, en la ciudad de Montreal. Y en Montreal va a haber 3 pabellones para mí fundamentales. Uno, el pabellón alemán hecho por Fray Otto, con estas estructuras colgantes, no tengo fotos de ella. Otra es la obra de Fuller, que hace esta cúpula geodésica, que había soñado cubrir toda la ciudad de Manhattan con una cúpula geodésica que permitiera regular el clima. Este pensador, que fue Fuller, un pensador importantísimo, que marcó incluso a Foster, a Rogers, pero fundamentalmente a Norman Foster. Hay una serie en la cual Foster, justamente, que fue alumno de él, o que lo conoció, digamos, cuando hizo su máster en Harvard, justamente habla de Fuller, y tiene una frase muy linda: ¿cuánto pesa su edificio?, le pregunta Fuller a Foster. Y bueno, esta cúpula geodésica va a ser el pabellón americano. El pabellón americano tiene solamente esta cúpula geodésica, luego un monorriel que lo atraviesa, y en el interior una sucesión de losas, de plataformas, y colgadas las cápsulas Apolo. En ese momento el único elemento expuesto son las conquistas del espacio. Me pareció formidable la obra esta como obra de arquitectura, como símbolo y como discurso político. O sea, esto era lo que exhibía Estados Unidos en ese momento. Canadá va a otorgarle a un arquitecto muy joven, en ese momento 26 años o 25, que se llama Moshe Safdie, que luego continuó su carrera con obras como Columbus Circle, 2 torres en la ciudad de Nueva York, el Museo
judío en Jerusalén, un edificio multiuso de 3 bandas soportando una especie de baguette en la parte superior en la ciudad de Singapur. Bueno, Moses Safdie en este momento va a hacer este conjunto que se llama el hábitat de Montreal. Este hábitat de Montreal parte del principio de hacer cápsulas prefabricadas en el terreno y luego izarlas y montarlas, ¿no? Como si tuviéramos containers que fuéramos apilando de manera con una lógica que responde más bien a la voluntad formal que a una lógica constructiva. En este caso es una especie de casba en altura, construido en un lugar en el que el clima, obviamente con la nieve, ustedes ven, hay una película de Elliot Wood, algo del Socio del Silencio, algo por el estilo, no me acuerdo exactamente el nombre, en la que Elliot Wood está, que hace una estafa en un centro comercial muy importante de Montreal, se refugia, tiene su casa en este lugar y se lo ve cuando está nevado, o sea, en pleno invierno, o sea, está cubierto de nieve y, por cierto, todo este aterrazado y esta voluntad de generar una suerte de casba árabe, como si fuese un homenaje a Argel, a alguna ciudad argelina, tiene el inconveniente de este clima nada mediterráneo, sino muy extremo. Este apilamiento, si bien hay reglas de geometría precisas en cuanto a las circulaciones, en cuanto a la organización simétrica y demás, lleva a una sucesión de problemas muy graves, o sea, estructurales. Estas piezas están apiladas de tal manera que cada una de las piezas no pudo fabricarse en serie y montarse porque no iban a trabajar a compresión, sino que iba a trabajar cada una de las piezas de una manera distinta. O sea, cada una de ellas está apoyada en un punto determinado de la caja inferior y esto determina que cada una de las caras de hormigón prefabricado que están en el piso tiene que ser calculada de manera separada e independiente de la anterior. O sea, cada pieza tiene que ser calculada porque los recorridos estructurales, volver un par de imágenes. Otra más. Las cargas de este voladizo se transmiten a este punto en la parte superior y vienen descomponiéndose. ¿Y cómo recorren el edificio para descargarse en el terreno? A través de una irregularidad y una lógica tan particular que hace que cada una de las piezas tiene que ser calculada, cada una de las caras de estos cubos que aparentemente son prefabricados e iguales, son todos absolutamente distintos. El calculista de esta obra era el arquitecto, era el ingeniero calculista de muchas obras de Kahn, que se llama Commandant, un muy buen ingeniero que desgraciadamente nosotros como alumnos lo íbamos a tener como asesor del taller de arquitectura y no pudo estar en todo el año porque estaba construyendo en ese momento esta obra para Safdie. O sea que tuvo que estar anclado durante 6 meses en la obra esta para calcular día a día las estructuras de cada uno de estos elementos. Safdie lo buscó porque había sido alumno de Kahn y lo había conocido al Commandant y lo utilizó como calculista. Lo que nos contó el Commandant luego en una conferencia fue la irregularidad y el trabajo impresionante que tuvo que hacer para poder ver, para calcular cada una de estas piezas y para justificar su ausencia durante los 6 meses, nos dio una charla respecto a cómo se comportaba todo este conjunto y la estructura esta aparentemente tan atractiva desde el punto de vista formal y espacial, pero tan irracional desde el punto de vista constructivo y estructural. O sea, esto sería
como el opuesto, digamos. Esto está inscrito más en el universo de los Arqueira que en el universo de la razonabilidad constructiva que señalaba como dominante en los años 60. En los años 60 vamos a ver tres obras claves en la arquitectura de la época y la historia de la arquitectura moderna. Esta es la tercera generación de arquitectos modernos, Saarinen. Eero Saarinen, que muere muy joven, o sea, con cerca de 60 años, 50 y pico de años, va a producir estas tres obras maestras que le voy a mostrar. Tiene más, pero digamos, le voy a mostrar tres. Esta es la obra del Dallas Airport. Dallas Airport es el aeropuerto internacional de la ciudad de Washington, D.C., en la que la estructura que plantea es una estructura colgante, que luego lo vamos a ver retomada por Álvaro Sisa en el pabellón de la exposición de Lisboa, pero esta estructura colgante, que es sumamente atractiva y que tiene estas particularidades, es innovativa e inventiva como estructura, pero va acompañada de una invención institucional que es más importante casi que la misma estructura. En este caso en particular, esta obra está pensada como una estación de terminal de ómnibus. O sea, ¿qué es lo que plantea? Él ha hecho TWA, que desgraciadamente la vamos a ver inmediatamente después. O sea, ha planteado un aeropuerto convencional, pero convencional en funcionamiento y conceptualmente, pero innovativo desde el punto de vista formal y espacial, que es la que vamos a ver después, que es la estación de TWA en la ciudad de Nueva York. En cambio, en este edificio lo que interesa no solamente es la innovación tecnológica de esta estructura colgante, que es impactante, sino que plantea que un edificio no puede estar plegándose, un aeropuerto no puede plegarse a la magnitud y ser edificios interminables, como los que estamos viendo hechos por Foster y por los Zaha Hadid de Pekín o en Hong Kong. O sea, no pueden ser interminables, sino que hay que buscar una intermediación entre el avión y el aeropuerto. Es lo que pasa en Buenos Aires con Aeroparque. O sea, simplemente nos conectamos a través de las mangas o bien subimos a un ómnibus que nos lleva al avión. O sea, el mediador es el ómnibus. Lo que inventa en este caso de manera muy consecuente Saarinen es justamente de que un aeropuerto es una estación terminal de ómnibus. Entonces diseña desgraciadamente no tengo una foto, pero diseña unos micros que tienen justamente se toman a la altura de las puertas y que tiene regulable la altura de manera tal de que puede enchufarse, se enchufa directamente en esta sala de espera y en el boarding, y luego se enchufan directamente en el avión. Entonces genera un elemento único. Esta es la magnífica. Estos son los counters, o sea, el check-in, uno entra, hace el check-in, pasa ese check-in y hacia el otro lado son todas las salas de espera y los comercios. Esta es la formidable estructura colgante con una lección de cómo tomar a estos cables. Si el anterior es una innovación tecnológica importante, es una revolución tipológica importantísima. En esta obra anterior, lo interesante hubiera sido mostrarlos al revés. Ustedes hagan el switch y imagínense que así fue. La obra anterior es posterior a esta que estamos viendo ahora. La que estamos viendo ahora es un aeropuerto convencional
solo que es convencional, digamos, en términos conceptuales, pero en términos formales y espaciales es única. Estación de TWA, donde una configuración formal y estructural desarrolla una especie de ala, como si fuese un pájaro, que cubre el conjunto, y esto es el acceso, digamos, al conjunto, que parece una obra de Rudolf Steiner, o sea, una obra expresionista, como el Goetheanum de Suiza. O sea, es una obra expresionista estructuralmente inédita, digamos, en cuanto a su configuración, con una libertad formal y una ruptura de toda geometría y de una libertad formal en la que la expresión y la voluntad de generación formal y espacial es tan dominante que vemos incluso el diseño de un puesto de información. Vemos cuál es la geometría de este conjunto. Esta obra particular, vieron ustedes cómo las secciones van cambiando. En ese momento no existían las computadoras. O sea, César Pelli trabajó para Sarín varios años, en una conferencia que dio en Córdoba, que yo tuve la fortuna como alumno de escuchar, explicaba cómo había sido hecho los planos de obra de esta pieza. Hicieron una maqueta en escala 1 en 5, dentro de la cual se podían meter, y cortaban en fajas horizontales para poder hacer los planos y poder acotarlo y poder definir los encofrados y poder hacer los planos de obra. Hubo que ir cortando en fajas como si fuese un tronco de un árbol, ir cortándolo en fajas sucesivas para ir haciendo los planos en cada uno de los niveles. O sea, fue un desarrollo, una invención formal única y la invención de un sistema para poder representarlo con las herramientas que se tenían en aquel entonces. Acá ven ustedes las configuraciones, estas formas, para poder materializarlas, había que hacer cortes horizontales de cada uno de los niveles para poder hacer el plano respectivo. O sea, esta obra que hemos visto de TWA es una obra única desde el punto de vista formal, expresivo y demás, pero lo es también desde el punto de vista del desarrollo tecnológico. Pero la siguiente, la obra anterior, la primera que vimos, La Colgante, era una invención más que tecnológica, una invención conceptual única de lo que debería ser un aeropuerto. Por cierto, como los intereses son importantísimos en cuanto a las mangas, a tanta tecnología, el capitalismo de mercado fue dominante y esa tipología ha quedado solamente en los países subdesarrollados, como el caso nuestro del aeropuerto de Buenos Aires, que es un magnífico ejemplo de conjugar un edificio largo con salas de embarque para una veintena de aviones y con descensos a micros que permiten ir directamente a los aviones y que permiten reducir el volumen construido. Esto es lo que proponía de una manera singular Saarinen. Saarinen fue particular en todos los campos. Este caso son los dormitorios, unos dormitorios en la ciudad de Yale, construida toda en neogótico, en piedra y con arquitectura neogótica. A él le encargan, hace un par de obras importantes, un skating, una sala de esquí cubiertas, muy importante, con una estructura interesante también, bueno, pero que no viene el caso. Y esta obra que me parece particularmente atractiva, que es cómo hacer
para construir en piedra hoy en la ciudad. O sea, vemos ahí al fondo una torre neogótico, hecha piedra por piedra, artesanalmente. Es una obra de Yale, todo el campus de Yale es neogótico. Entonces lo que realiza aquí es una invención tecnológica importante. Realiza este conjunto, lo hace con dos grandes ramas, un estacionamiento acá a la derecha, es luego y locales comerciales, luego una plaza de acogida, digamos, una especie de crescent para acoger la residencia, y un comedor en el medio de estos dos crescents. Pero lo que interesa de esta imagen es que está construido todo en piedra, pero piedra que utiliza unos encofrados que se van moviendo, lo que hace es hace un muro a la manera romana, o sea, hace un muro y va mezclando piedra y hormigón, y desencofra, digamos, a la obra con los acelerantes de Frauway, desencofra y lo somete al agua de los bomberos con altísima presión, y que limpian toda la piedra del cemento, y nos permite sentir como que el cemento queda reducido solamente a la parte interior, a la portante, a la que trabaja con. Entonces la piedra queda expuesta y no se ve el hormigón. Esta es la obra en particular. La operación es realmente descomunal. A esta lógica de que el principio constructivo es el fundamento de toda operación proyectual, responde de manera tan afirmativa esta obra de Eladio Dieste en los años 50, construida en la ciudad de Atlántida, en un barrio popular, con muy pocos recursos. Construye esta iglesita. Este es un barrio de la gente que trabaja de servicio, de apoyo a la hotelería de Atlántida. Entonces construye una base rectangular, y luego va a realizar un muro curvado que refiere a una obra de Jefferson. Jefferson, que fue un estadista importante americano, fue además un arquitecto importante. Hizo el campus de Charlotte en la Universidad de Charlottesville, en la Universidad de Virginia, y al mismo tiempo hizo su casa de Monticello. Bueno, en los muros medianeros entre los distintos conjuntos utilizaba un muro en forma con esta forma de curvas sinuosas, para darle justamente rigidez a un muro de 12 centímetros. Lo que hace el ADN aquí es utilizarlo, arrancar de una base lineal continua y tener esta forma onduladas, pero que se van generando en el espacio, o sea que se van a transformar en bóvedas, en bóvedas verticales, dándole una enorme resistencia justamente a esta caja envolvente. Aquí lo estamos viendo en construcción. Adquieren una capacidad portante muy importante, que se refuerza con este anillo que los articula en la parte superior, y luego va a cubrir todo esto. O sea, lo que estoy diciendo es, el muro va a ser una sinusoide con una forma de doble curvatura. Y luego toma la bóveda y como si Kant decía que la viga de ladrillo se llama arco. Yo creo que Eladio Dieste, a quien tuve la oportunidad de escucharlo cuando era estudiante y mostrándome
esta obra y alguna otra más, me impactó justamente porque, en definitiva, él lo que va a hacer aquí es ver que la losa del ladrillo es una bóveda, una bóveda de doble curvatura. Aquí vemos cómo los muros adquieren resistencia justamente a través de esta curvatura y cómo en el interior las bóvedas de doble curvatura van a ser la losa. O sea, podría decir, como decía Kant, la losa de ladrillo se llama bóveda. Y en este caso la bóveda es una bóveda de doble curvatura que le da una enorme capacidad de salvar esta luz. Este es el tratado de placas de ladrillo que están en la fachada y en el coro, en la parte superior, en la parte frontal. Este es el muro, digamos, el encuentro, los diversos encuentros y la celebración de pequeños detalles constructivos para hacer un nicho, para hacer una fuente de iluminación, para hacer huecos que permitan iluminar y regular, digamos, la iluminación del interior y la atmósfera del interior, o sea, la luz es la hacedora del espacio. La estructura es la hacedora del espacio y la luz es la hacedora de la calidad de ese espacio. Esta es la visión espectacular de esta obra única en la que es un tratado magnífico del uso del ladrillo, utilizando estas sinusoides para darle y esta sección variable para darle al muro una resistencia con una mínima cantidad de material, y las bóvedas de doble curvatura califican este recinto, esta cueva de ladrillo, esta cueva de la fe. Aquí vemos también el tratado del campanario. En este corte, este es un shopping que hizo en la ciudad y luego una serie de fábricas. Él vivió mucho justamente a través de la ejecución de estas estructuras que vamos a ver ahora. Estas son las célebres fábricas. Las fábricas estas son fábricas que tienen, cuando nos expuso, yo lo escuché dos veces a Eladio Dieste. Una vez cuando era estudiante y luego en una conferencia que di invitado por Salmona y por la Sociedad de Arquitectos Colombianos en Bogotá. Yo daba la conferencia un día, y el día que yo llegué justamente, Eladio Dieste hacia la Universidad de los Andes presentaba un libro sobre Eladio Dieste. Entonces tuve la oportunidad de escucharlo por segunda vez, Eladio Dieste, en la que nos explicaba que esta bóveda se podía hacer con 7 centímetros de altura. O sea que el cálculo le daba a él que esto, con esta doble curvatura, este shed de ladrillo podía tener 40 metros de luz y hacerse con 7 centímetros, o sea, una losa de ladrillo armado. O sea, el ladrillo en la aparente, luego recibe una malla metálica en la parte superior y luego el hormigón. Pero que con una pieza de 7 centímetros podía salvar esta luz. Y él se reprochaba que por miedo del propietario tuvo que darle 12 centímetros de altura. O sea que se excusaba, se sentía como éticamente afectado, o se sentía que era un acto inmoral haberle dado 12 centímetros a algo que podía hacerle en 7. Me produjo una profunda emoción escucharle esta ética de lo imprescindible y de lo prescindible que dio Eladio. Realmente
pocas veces he tenido oportunidad de escuchar a alguien que transformara justamente en un principio ético el rigor, el, el rigor conceptual, el rigor dimensional, el rigor formal que le permitía a él construir esta pieza. Con esto vivió ampliamente. Eladio Dieste construyó en todo el sur de Brasil. La estructura fue tan exitoso como fue luego Lelé en el norte de Brasil. Joao Figueiras da Lima construyó unas bóvedas de hierro armado a la manera de Nervi, que le permitió exportar y ganar 20 hospitales en Brasil y construir, se murió hace unos pocos años, construir gigantescos hospitales en Brasil con luces también, con hierro armado, construir lo que acá hacía con ladrillo armado 10. Esta década de principios tan firmes llevó vamos a ver la obra de Kant en tres obras de él. Una es los Richards, los laboratorios Richards, hechos en los años 50 y tantos, 58, creo, 56, 58, no me acuerdo exactamente, que tiene esta particularidad de tener estas torres para donde bajan todos los servicios de las cañerías y además sirven para la ventilación de los gases y demás, o sea, y una estructura portante. Vemos que al lado de esta hay unas columnas. La planta va a ser un cuadrado y va a tener dos columnas de cada lado del cuadrado que van a soportar la estructura prefabricada de las plantas de uso. Acá Kant define lo que son áreas de uso y áreas servidas y áreas de servicio. Las áreas de servicio son estos tubos a la manera que recuerdan a San Gimignano o a las torres, digamos, medievales de los güelfos y los gibelinos. Son estos núcleos verticales que son torres para los servicios. Y la estructura portante, estamos viendo que hay una planta cuadrada y hay dos columnas por cada lado que permiten un voladizo en la esquina. Entonces, todo esto es una pieza prefabricada. Acá, en la planta baja, siempre dejaba expuesta, digamos, cómo había sido construido el edificio. Entonces, hacía una suerte de marquesina en la que mostraba la estructura del edificio. Aquí vemos, esta es la visión cuando llegamos, o sea que en la parte inferior tiene la estructura expuesta, lo que nos muestra cómo ha sido construido el edificio, las columnas prefabricadas y las vigas prefabricadas que van cambiando de sección conforme a la demanda del voladizo, o sea, a la forma de trabajo de la estructura. Aquí lo vemos, digamos, como las piezas prefabricadas y la forma en que se montan y cómo en la esquina empiezan a ser liberadas, las secciones se disminuyen precisamente porque está trabajando, digamos, a la tracción. Pero prácticamente la expresión de este edificio es la expresión de principios, o sea, de las áreas servidas, las zonas servidas, las zonas de servicio y luego la estructura prefabricada de plantas cuadradas que se van asociando entre sí. Esta propuesta, que tiene sus ciertas rigideces, va a ser superada, no creo, a través de esta obra, superada, digamos, conceptualmente, a través de esta otra obra maestra que son los laboratorios Salk en la costa, en la ciudad de Santa Bárbara, no, San Diego, en la ciudad de San Diego, cerca de la frontera con México, al sur de Los Ángeles, está esta obra en la que Salk le encarga a Kant hacer un lugar que sea tan memorable. Salk se casa con la tercera mujer de Picasso y
le pide, ha escuchado una conferencia de Kant en una ciudad, Pittsburgh, o en alguna ciudad, en una convención médica, y ha quedado entusiasmado con Kant, entonces le encomienda la ejecución de este conjunto. Y lo que le pide de este conjunto, que es muy vasto, pero que se construye nada más que estos laboratorios, que el lugar él pueda invitarlo a Picasso y que se sienta orgulloso frente a Picasso en el lugar este. Eso nos define un perfil de cliente. Esto lo registra Kant, el que nos cuenta esto. O sea que lo que es interesante es cómo recupera la noción de que un cliente puede hacer a la definición de un lugar y a de una arquitectura. Kant va a hacer esta vista a la izquierda, es muy importante porque es una visión del mundo, una visión del Pacífico y del horizonte ilimitado. Es un espacio casi de valor metafísico. Y yo estuve condenado durante un año trabajando, después de haber hecho el máster, trabajando en el estudio de Kant. Mi tablero se apoyaba al lado de la maqueta esta, y mi visión, cuando estaba dibujando, era la maqueta de este recinto. A la derecha son la visión de los lugares de investigación, o sea, son los lugares de investigación de los profesores. Adelante. En la planta desarrolla dos barras en las que la estructura portante de la parte central son, cuando miramos el corte, el patio que vimos recién es este nivel más alto, luego hay un nivel enterrado y hay dos niveles de uso, y vemos que hay una estructura que tiene, hay dos losas que toman unas vigas, vienen en la parte superior y en la parte inferior, y genera una suerte de entrepiso, o sea, un nivel de investigación y un nivel de máquinas. O sea, son pisos enteros, o sea, que lo que antes eran los tubos de servicios y las áreas de servicio y las áreas servidas, acá es un piso de investigación soportado por unas estructuras perimetrales y de circulación, y luego unas vigas Vierender que soportan un entrepiso cubierto de equipamiento. Por cierto que estos entrepisos están absolutamente llenos de conductos, de máquinas y demás. Y luego hay un espacio intersticial, y tenemos hacia la derecha, lo que se vuelcan sobre el espacio central, es una serie de edículos construidos en la que hay lugares de investigación para los investigadores que miran hacia el Pacífico y que tienen unos recintos para para trabajar. Este es cómo remata este espacio tirándose el Pacífico, o sea, hay una especie hay una acequia en la zona central que va a desembocar en esta fuente en el extremo. En una cara están los núcleos de servicio, los escaleros y ascensos, luego hay pisos de servicios, que son estos que tienen unas pequeñas rajas, y luego pisos de investigación que tienen estas ventanas continuas. A la derecha estamos viendo los edículos. En la parte de madera es uno de los cerramientos de un edículo de investigación, y estos muros chanfleados son los que permiten tener visuales hacia el Pacífico. Acá vemos la zona de circulación y los accesos, y vemos que hay un espacio vacío entre los edículos de investigación arriba y los edículos de investigación abajo. Todo esto está construido en hormigón y en madera, nada más. Esta estructura de hormigón y de madera Kant va a hacer el Capitolio y varios edificios importantes para la ciudad, para Bangladesh,
para la capital de lo que va a ser Bangladesh, que se llama Dhaka, que en ese momento era Pakistán Oriental. O sea, era el Bengal Este, en la división de 1948 se divide la India y Pakistán, y los musulmanes quedan con un estado propio que es Pakistán Oeste y Pakistán Este, y generan dos capitales, una es Karachi y la otra es la ciudad de Dhaka, para lo cual Khan le encomiendan este Capitolio, en la que tenemos un acceso ceremonial y una mezquita en el extremo superior. En el extremo superior hay 4 tambores circulares que van a definir una mezquita que derrota ligeramente hacia la Meca, y este es el acceso, estas escalinatas del acceso de la zona sur, y que va a permitir acceder a un recinto que es un espacio circular, un deambulatorio, en la que va a llevar o al recinto principal de la asamblea, que está en el centro, en este círculo, en esta suerte de panteón, y en la periferia vemos una serie de edificios en L, que son las oficinas. Las zonas de la oficina de los diputados, o sea, en la que tiene un espacio abierto, y las distintas oficinas vuelcan sobre ese espacio, y hay un envolvente de hormigón que genera una suerte de brise-soleil a la manera de Kant. O sea, así como Le Corbusier inventa el brise-soleil para mitigar la luz y regular en estas zonas tropicales y cálidas de la India, va a descubrir el parasol, lo va a hacer para la asamblea, para la asamblea y para el secretariado y para el Palacio de Justicia de Chandigarh. Aquí Khan desarrolla esta forma, esta modalidad de tener unos patios previos a la parte vidriada de las oficinas. Entonces, y por fuera se exponen a través de estos triángulos y cuadrados, que son los que marcan, son las ventanas de ese bloque. Este es el corte, la mezquita en este extremo, la asamblea en el centro, con una cubierta que está basada en una estructura a la candela. Había diseñado otra estructura, pero resultaba sumamente onerosa. Aquí tenemos la circulación entre medio, la circulación entre la asamblea y las oficinas. Hay un espacio, el deambulatorio que les mencionaba, que tiene 4 o 5 pisos de altura. Esta es la asamblea unicameral y los apoyos de esa asamblea, y las oficinas en los extremos. Este es el orden de hormigón, todo en hormigón colado in situ. Acá no hay nada prefabricado. O sea, la tecnología, uno cuando ve todos los andamios y todo el sistema, todo lo que es encofrados y demás, está realizado en caña de bambú y luego con encofrado de madera para soportar, para ejecutar el encofrado propio del hormigón visto. Pero el andamiaje es todo con caña de bambú, es un bosque de caña de bambú. Y esta es la imagen final. Para esta ciudad Khan va a descubrir una abertura circular completa. Estos círculos, él dice que lo usa sobre todo para el hospital Ayub Khan, que va a ejecutar en ese lugar. Tiene una sala una zona de recepción y de espera en la zona, que son una serie de óculos circulares unidos, en la que el óculo muestra el arco superior toma los esfuerzos de las cargas verticales, y la parte inferior del óculo
descarga sobre un terreno bastante arcilloso y de lagunas, descarga la carga. Pero con esta metáfora, Kant define una abertura circular que va condicionando tanto a él en esta obra como a Pei cuando hace la ampliación, cuando hace el Louvre, hace en la zona de circulaciones. Nos encontramos en las alas en que estaba ubicado el Ministerio de Economía, utiliza para las circulaciones la misma iconografía. Esto le genera estos formidables arcos de hormigón que va a encapsular y va a generar un mundo piranesiano. Cuando uno mira esta imagen uno dice, ¿a qué se parece? Esto se parece mucho a las imágenes de las cárceles de Piranesi, que dibujó en 1600 Piranesi en Roma. Una obra ejemplar, sintética, única, una de las más importantes obras, fue esta obra de Exeter. Esta es una biblioteca en un campus, es un college americano en la ciudad de Exeter, en la que va a ser un edificio de 6 pisos o 8 pisos, en la que va a ser una suerte de cubo, en un conjunto que tiene una forma de una U. Va a terminar de cerrar la U con este edificio. Este edificio tiene la particularidad de que es un cubo, y un cubo cerrado, que se expresa igual en todas las direcciones. O sea, no tiene ni frente ni espalda, o sea, todo lo envolvente es homogéneo. Aquí vemos en la planta, vemos en qué consiste. Hay un cubo que tiene las esquinas tronchadas, porque en esas esquinas tronchadas va a permitir que cada cara no se encuentre, resuelve la esquina, como le pasó a Ictinos en la ciudad en el Partenón, y como tuvo que resolver la esquina Mies posteriormente. Bueno, Kant corta la esquina, este encuentro, y permite exhibir justamente los montantes de aire acondicionado y de servicios. O sea que la esquina muestra cómo funciona este edificio, que tiene 4 núcleos de servicios en los extremos, en cada uno de los ángulos del cuadrado. Hay un cuadrado central que tiene toda la altura del edificio, luego hay los 4 núcleos de servicios, con baños, ascensores, escaleras de escape y zonas de fotocopiados y demás. Y luego en la parte intermedia hay libros que rodean el recinto central de 4 de altura. Son estos libros, todos soportados por una estructura de hormigón, y toda la estructura central es de hormigón y el borde es todo de ladrillo. O sea que el orden del ladrillo se manifiesta en este caso, y como en el ladrillo las cargas, a medida que bajamos, se van aumentando en nuestros edificios, el espesor del ladrillo delata la configuración de la columna, delata el incremento de las cargas. O sea que hay un retrato, digamos, del comportamiento estructural del ladrillo a través de este incremento de sección en la parte inferior. Entre medio vemos que hay una doble altura, una parte de doble altura en la parte superior de este piso, y abajo hay unos edículos, o sea, los lugares, los boxes de estudiantes. Son estas dobles alturas que estamos viendo. O sea, lo que hace Kant es, se accede en este nivel, donde hay periódicos en planta baja, depósitos de libros en la parte inferior, en el piso inmediato superior, la parte de la administración balconeando sobre este hall de acceso. Este hall de acceso permite ver la totalidad del patrimonio de libros, y los lectores quedan descompuestos en 8 pequeñas bibliotecas. O sea, 2 por cada lado, o sea, son 4, son 8 pequeñas bibliotecas.
uno consulta los libros, toma el ascensor en estos extremos y tiene un deambulatorio que balconea este espacio central, y vamos a ver cómo se toman los libros. Este es el ángulo, la parte inferior de la recoba, y aquí vemos cómo se ven encapsulados los libros, y esta es la vista de la parte inferior. Hay una estructura de hormigón que no tiene una función estructural, sino más bien una función simbólica, que es este óculo de hormigón, y luego las bandejas con los ladrillos, con un momentito que me llaman por el portero eléctrico. En esta obra de Exeter, creo que Kant consigue sintetizar, o me sirve de ejemplo para sintetizar el rigor conceptual y el rigor de la búsqueda del principio constructivo como fundamento de toda operación proyectual. O sea, Kant decía que no usaba el acero porque no le encontraba el orden, no encontraba cuál era la lógica del acero. Lo mismo que, sin embargo, lo encontraba con el hormigón y con el ladrillo. Así como decía que el ladrillo tenía como, la viga del ladrillo se llamaba arco. O sea, si no encontraba una forma de entender una lógica que le dictara cierto nivel de formalidad, encontraba dificultades para usar determinados elementos. O sea, pero lo que me importa rescatar es la postura de una serie de arquitectos en los cuales buscan un principio constructivo, una lógica de proyectual para poder hacer las cosas. Así concretamente, hacemos una interrupción ahora y continuamos.